Continuamos con nuestras reflexiones y resumen de nuestra lección de escuela sabática en esto que es el Evangelio de Marcos. El secreto del ministerio de Jesús. Habíamos dicho que lo que le daba fortaleza a Jesús era esa su relación con el Padre, esa relación que se consigue por medio de la oración, esa comunión que puede y debe existir entre todo ser humano que tenga que enfrentarse a todo tipo de dificultades. Lo que le da poder al ser humano, y en este caso en la persona de Jesús, y que la lección nos está mostrando como un secreto del ministerio de Jesús, está en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 31 al 39, que nos está hablando acerca de la oración y de la comunión que tenía Jesús con su Padre. Desde el versículo 35 vamos a leer al 39, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El secreto de los cristianos es el secreto del ministerio de Jesús, es decir, la oración. Él oraba en un momento temprano del día, se iba a un lugar silencioso, un lugar solitario para tener esta comunión tan especial con su Padre. Dice al amanecer. El relato en Lucas también nos dice que en la noche, en los momentos en que todos estaban descansando, hay un relato de Jesús también cuando les pide a sus discípulos ya en las últimas horas que velen junto a él. Los discípulos se habían dormido, pero él permanecía en esa su relación con Dios por medio de la oración. Una cita dice que cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable. A lo largo de los evangelios se nos presenta a Jesús como una persona de oración, y este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Cristo. Dice un relato del Espíritu de Profecía que en el momento más difícil, cuando Jesús oraba, él se levantaba renovado, justamente por esa relación con el Señor y por medio de la oración. Muchos cristianos han establecido momentos para la oración, pero la oración no tiene que ser simplemente una repetición de una frase, ¿verdad? Sí. Una cita del Camino a Cristo dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. El llegar a tener esa comunión íntima con Dios, el llegar a tener esa relación con Dios como un amigo, es algo que se va consiguiendo con la práctica. Para conocer a un amigo, obviamente tenemos que estar en contacto diario con esa... Pasar tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay un consejo también que dice nuestra lección: muchas veces la oración puede volverse una rutina, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Uh-huh. Una manera de romper este molde es que busquemos horarios diferentes a los horarios en que oramos, y especialmente la oración tiene que ser esa comunicación personal, es decir, cuando Jesús oraba por mucho tiempo, no era una frase rutinaria. Entonces, para romper el molde tenemos que buscar a veces horarios diferentes, ¿sí? Y cuando se busca un horario temprano en la mañana, pues como hay tiempo a esa hora, deberíamos un poquito extender nuestra oración. Otro de los puntos muy importantes a resaltar es el siguiente. Por lo general el ser humano está muy acostumbrado a pedir oración. Y a partir de aquello los intercesores está acostumbrado a pedir intercesión. Una de las cosas más importantes que nos ha enseñado Jesús es el hecho de orar directamente al Padre, tener una relación personal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesús, cuando estaba en su peor dificultad, en el peor momento de crisis, no buscaba intermediarios. Hay que tomar en cuenta que las grandes religiones en este tiempo buscan a hombres
considerados santos o a la Virgen o a quien sea para que sea un intermediario entre Dios y nosotros. Cuando sabemos nosotros que nuestra oración puede ir dirigida al santuario celestial, porque Jesús ha abierto la puerta al santuario celestial, y lo que debemos aprender como seres humanos es a tener un contacto directo con Dios. No tanto a buscar que alguien ore por nosotros. Es muy importante aprender a tener una buena relación, una estrecha relación con Dios, porque básicamente a través de tradiciones, a través de formas un poco erradas, es que las personas se acostumbran o han acostumbrado a que otros oren por ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces Jesús no tenía un intermediario, su relación era personal. Y por medio de ese ejemplo también nos enseña que nosotros debemos hacer lo mismo. Exacto. Siguiente relato que es impresionante, Marco, acerca de un leproso. Recordemos que la lepra en tiempo antiguo era una enfermedad incurable, era una enfermedad que azotaba en esos lugares. Y un leproso era considerado inmundo, una persona impura. Y ese leproso no podía estar entre medio de la gente, justamente porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Y el relato nos habla de un leproso al cual curó Jesús. Está en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El leproso confía en Jesús. La fama de Jesús se había extendido, los milagros que él hacía llegaron a oídos de muchos, y para el leproso era pues tal vez su última o su única opción. Entonces cuando él supo y tuvo la posibilidad, Jesús lo sanó. Nadie podía tocar al leproso porque era inmundo, ¿verdad? Pero Jesús de un toque lo sanó. Otra de las cosas que llaman la atención, que muchas veces, en este caso Jesús tocó al leproso y lo sanó, pero en otros casos Jesús no tuvo siquiera que tocar a la persona y su poder, su autoridad se manifestaba. Dio la orden, ¿verdad? Exacto. Llama mucho también la atención que, bueno, esta enfermedad de la piel, la enfermedad de Hansen, que se conoce ahora, en ese entonces la lepra realmente era tan peligrosa que las personas tenían que exiliarse de los lugares donde vivían las personas. Y Jesús, teniendo misericordia de él, le toca. ¿Sí? Obviamente que a Jesús no le pasa nada, no es contagiado por esta lepra. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención, que cuando es curado el leproso, Jesús le pide algo, y le pide que no divulgue esta noticia, que no vaya y divulgue, sino que se presente de manera adecuada en la sinagoga y presente un sacrificio por el mandato que le dio a Moisés. Es decir, no tenía que divulgar. Ahora me pregunto yo, quizás ¿será tan malo contar nuestro testimonio a los demás, o de qué manera podríamos contar? El punto aquí es el siguiente. Jesús tenía un ministerio que cumplir, ¿verdad? Y de acuerdo al ritual, de acuerdo a la tradición de Moisés, el leproso tenía que ir y hacer un sacrificio, presentar una ofrenda. Eso es lo que le pide Jesús. Circunstancialmente, por algunos motivos, Jesús le dice que no haga eso. Y a la pregunta, Marco, cuando la mujer samaritana
tiene un encuentro con Jesús, Jesús no le dice lo mismo. Y lo que hace la mujer samaritana es ir y contar a todos. Entonces, circunstancialmente Dios puede a veces decir, no lo digas, o ve y dilo a todos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias. En este caso, por cuestión de llevar adelante el mensaje y porque sabemos que los fariseos, los líderes religiosos estaban pendientes de lo que haría Jesús y de la manera en que iba a transgredir las leyes o hacer algo en contra de sus tradiciones y de sus leyes. Entonces, Jesús en ese sentido, queriendo evitar un tipo de problemas, le pide. Pero ¿qué hizo el leproso? El leproso hizo todo lo contrario que le pidió Jesús. Empezó a divulgar la noticia a tal punto que cuando Jesús se presentaba ya en distintos lugares, ya no podía entrar abiertamente, sino esto ya estaba conocido Jesús de esta manera. Muchas veces en nuestro testimonio pienso yo que hay que tener mucho control de nuestras emociones, ¿verdad? Claro. Especialmente cuando sabemos que el momento y el lugar no son adecuados. Muchas veces es mejor actuar más que hablar y ser adecuados en contar el testimonio a su debido tiempo. Es muy importante saber que Jesús tiene autoridad, en primer lugar, para llamar a los discípulos, ¿verdad? Asimismo, Jesús siente compasión por las personas enfermas. Ese era su ministerio. Mientras Jesús estaba hablando en la sinagoga del reino que había venido a establecer en esta tierra, en este caso, en el caso del leproso, un cautivo de Satanás clamó pidiendo libertad. Entonces, Jesús nos muestra por medio de su vida, por medio de su autoridad, que tenía esa autoridad aún en contra de los demonios, aún para las enfermedades. ¿Cuál era la clave de ese su poder? Su relación con Dios por medio de la oración. Y el testimonio que Él vino a dar, Él vino a cumplir una obra en esta tierra. Este ministerio de Jesús estaba en asociación con su Padre. Y Él dice que este ministerio lo estaba empezando desde Capernaum, pero Él quería ir, como hace el llamado después a sus discípulos, que les dice que tienen que ir a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es el llamado a predicar en este último tiempo, ¿verdad? Con el mensaje de los 3 ángeles, que este mensaje tiene que ser también predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Su vida de oración es muy importante para que podamos tomar en cuenta, porque Jesús siempre ha sido un ejemplo. Eso era lo que le daba autoridad. Eso era que en su relación con Dios, Él podía tener esa autoridad para ese encuentro aún con los demonios. El ministerio de Jesús estaba asociado con su Padre. Era muy importante porque por sí mismo hubiera sido muy, muy difícil. Por eso era su interés de buscar diariamente, de estar en comunión. Cuando otros estaban durmiendo, cuando otros ya se habían cansado, Él pues permanecía y continuaba. Es decir, Jesús era un hombre de oración. En representación de la humanidad, vemos que Jesús nos da el ejemplo como un hombre de oración. Su encuentro con los demonios. En este tiempo, Marco, vemos que hay muchas religiones que supuestamente hacen expulsión de demonios. Y hacen un show, arman un show bastante grande y hablan en lenguas y expulsan demonios. Esa era la forma en que Jesús lo hacía. Primeramente, en los relatos de Marcos yo no veo a Jesucristo armando show. Él es específico, Él da la orden y los demonios huyen. Pero hay que tener en cuenta que Jesús lo hacía porque tenía autoridad por esta comunión que tenía con su Padre.
Ahora, los demonios reconocen a Jesucristo y son expulsados, ¿verdad? Así que Jesucristo no hacía ningún tipo de show primeramente, Él daba una orden específica. Y quizás en este tiempo actual, yo me he puesto a averiguar y no se ven ya muchos casos, digamos, de endemoniados, a no ser en ciertas religiones que hacen este tipo de shows, ¿verdad? Quizás en la actualidad esta forma de endemoniarse, por decirlo así, va más allá de la suma de hábitos que tenemos en el carácter. Hay tantas cosas negativas que necesitamos que salgan de nuestra vida, y Jesucristo, por medio de su llamado, es capaz y tiene la autoridad para expulsar todos esos malos hábitos que nos están perjudicando en nuestra salud. Obviamente, de manera metafórica, y es que también se puede aplicar esto. Ahora, hay algunas religiones que toman esto como una punta de lanza o como su fortaleza, el hecho de expulsar demonios, de hacer exorcismos y todo aquello, arrogándose un poder que en realidad no lo tiene. Y eso llega a ser simplemente un fraude, un show montado que en realidad no tiene nada que ver con esa manifestación de los demonios que en el mundo espiritual pueden manifestarse. Pero el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, está por encima de cualquier demonio. Y toda persona que tiene un encuentro con Cristo puede ser liberado de toda posesión demoníaca o de cualquier tipo de problema mental, físico, cualquier enfermedad. Una relación con Dios por medio de la oración puede ir aliviando todo tipo de problemas que se puedan tener. Hay un consejo que me dieron hace mucho tiempo justo por este tema, ¿Ya? Porque en cuanto nosotros percibamos en nuestro hogar, en nuestra habitación, algo así, ¿no? De esta manifestación demoníaca, lo mejor dice que es ponerse de rodillas y orar a Dios, porque los demonios conocen y reconocen a Jesucristo y huyen, ¿verdad? Muy bien, ahí hemos visto el poder de Jesús un día en el ministerio de Jesús. Y pues tenemos posibilidad de sacar muchas lecciones. Una vez más, Marco, gracias por habernos acompañado. Estaremos en nuestra siguiente edición. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, mis apreciados hermanos. Tengamos en cuenta que Jesús tiene total autoridad para hacer un llamado a todos los que desean escuchar las palabras de Jesucristo. Y Jesucristo lo que más quiere es que le sigan, y en medio de ese camino Él nos va a dar sanidad, Él nos va a dar curación, nos va a restaurar la vida, y como pasó en este relato de ser pescadores en el mar, estos discípulos llegan a ser pescadores de hombres. ¿A qué se refiere? Que su vida totalmente cambia y logran ser grandes instrumentos para este evangelio de Jesucristo. Amén. Gracias, Marco. Y a ustedes, hay mucho más de riqueza en la lección para quienes están estudiando. Este es simplemente un pequeño resumen, reflexiones de nuestra lección de escuela sabática. Les hacemos la invitación para que nos acompañe. Recuerde que si es de su agrado este estudio, puede compartirlo, eso nos va a ayudar bastante. Y pues puede buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube. Estamos siempre para compartir con ustedes. Agradecerles su atención y hacerles la invitación para acompañarnos en una nueva edición. Una vez más, que Dios les bendiga. Amén.